Buenos días a todos y todas, especialmente feliz día a los profesores y profesoras que están presentes, a los futuros profesores y profesoras, feliz día también. El 16 de octubre se celebra en Chile el Día del Profesor y la Profesora. Y qué mejor que conversar sobre educación en el día de nuestro. Bueno, me presento, soy Mario Díaz Villegas, profesor de Estado, una de las últimas generaciones de universidades públicas que sale con el título de profesor de Estado. ¿Ya? Posteriormente ya salían profesor más de la asignatura, pero hasta el año 90-91 salían los profesores de la universidad como profesor de Estado. Ese era el reconocimiento que nuestro Estado chileno le daba a la profesión y de una otra manera también la dignificaba. El título, no sé si título, pero el hilo conductor de lo que quiero conversar o plantearles a ustedes es nuestro trabajo como profesor y profesora dentro de un campo de incertidumbre, tomando en consideración que la educación o un profesional de la educación debería trabajar más con certeza que con incertidumbre o inestabilidad. Pero de otra manera es difícil hablar, por ejemplo, de la identidad docente cuando de una otra manera dentro de un país donde no existe un proyecto educativo país en torno a lo que es el sistema escolar chileno, donde de una otra manera el sistema escolar nuestro no trabaja en función de diferenciarse de otro, y esta identidad ha sido erosionada o permeada por lógicas de mercado, que el profesor, más que un profesional con autonomía, se ha transformado en un trabajador funcional a un sistema, a una lógica, ¿ya? Yo creo que el quiebre preponderante, fundamental, o la fractura, como se plantea anteriormente, es cuando termina el estado benefactor, donde había un reconocimiento a la labor docente y el trabajo docente o la formación de profesores en las escuelas normales. Yo creo que este año o el próximo año son los últimos profesores normalistas que siguen trabajando en actividad, serían los últimos que pasarían ya a jubilar, y quedarían en el sistema escolar profesionales, profesores salidos solamente de universidades. Y cuando uno trabaja en una comunidad educativa se da cuenta de la gran diferencia que hay entre un profesor normalista y un profesor universitario. El profesor normalista se formó dentro de una lógica de país diferente al que fuimos formados nosotros, una lógica de país donde estaba el acento en la educación pública como un derecho social, no como un bien de consumo. Y eso cuesta, de una otra manera, trabajarlo dentro de la comunidad educativa, porque de una otra manera el profesor y la profesora está respondiendo quizás indirectamente o quizás premeditadamente a ser parte cómplice del desarrollo de un sistema que va en función de formar individualmente al estudiante más que colectivamente. ¿A qué me refiero con ello? Cuando nosotros hablamos, mi tarea acá es de alguna manera bajar la realidad, es decir, hay una división en el sistema escolar tan grande, inclusive el preescolar es diferenciado del sistema escolar en general y el universitario, que bajar la realidad. Aquí hay muchos estudiantes, hay unos profesores de mi liceo también acá conmigo, y han visto practicantes de acá de esta universidad que trabajan en el liceo en el cual dirijo. Es una realidad bastante abismante, es decir, la teoría o la academia o la discusión que se da en la universidad, ya que de repente nos mantiene en la estratosfera, y al recibirse y bajar a la dura realidad, cuesta. Y uno empieza a repensarse la profesión, empieza a repensar si voy a continuar trabajando como profesor y profesora o me retiro a trabajar en otra cosa. Y ahí realmente empieza el tema de lo que es la vocación, y el que asumió la profesión o la docencia simplemente como otro trámite más. El profesor, cuando hablamos del profesor en la incertidumbre, pasamos concretamente a hablar de la carencia de autonomía que tiene el profesor dentro del sistema escolar. ¿Por qué carencia de autonomía? Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, una exposición en la cual se habla de la lectura, se trabaja en función de la comprensión lectora, o el alumno o el estudiante trabaja leyendo en función de la respuesta a la tarea y no en función del gusto de la lectura, es porque el sistema está diseñado de esa manera.
¿A qué nos referimos con ello? Es que el currículum de nuestra manera, dentro de los sistemas escolares, está tan restringido a ser evaluado estandarizadamente que nos olvidamos de la educación como visión integral y la segmentamos o la concretizamos, la enfatizamos en 3 asignaturas que son las evaluables dentro del sistema escolar chileno. Y me estoy refiriendo simplemente a una cuestión básica que muchos de los que están acá son hijos de esa prueba que es el CIMSE. Ha llegado tal la lógica de mercado que en su esencia CIMSE, una prueba estandarizada, ha provocado la erosión del currículum y la erosión de la visión integral de la educación. No podemos hablar de formación, hablamos de maestramiento. Y llega tal la gravedad del hecho que nosotros, de una otra manera, en ese grado de complicidad indirecta o premeditada, empezamos a maestrar a nuestros estudiantes o a prepararlos, a entrenarlos para dar esas pruebas a partir de segundo básico, donde vamos matando todo ese gusto de la lectura y les enseñamos a leer, por ejemplo, en función a una respuesta a una tarea. Y empezamos a catalogar a los profesores en primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Es decir, los profesores de primera categoría son los que están trabajando en función del CIMSE, y aquellos de segunda o tercera categoría tienen que cuidar a los estudiantes que están haciendo ensayos CIMSE. ¿Qué pasa con eso? Hay un desperfilamiento o una erosión o una desarticulación de lo que es la profesión. El profesor llega a un establecimiento educacional a formar, a educar, pero de otra manera se encuentra con una maquinaria tan grande que tiene que ser parte de ella con una función de estabilidad laboral, simplemente eso. Y llegamos a jugar en lo que es la competencia. Y eso provoca incertidumbre. Es decir, ayer conversábamos con un grupo de estudiantes de la Universidad Católica y le planteaban por qué no puede haber competencia en la educación. Desde mi punto de vista, como educador, como formador, creo que la competencia tiene que estar alejada de lo que es el proceso educativo. Porque esa obsesión que existe en función de los resultados en el medio de los procesos, olvidándolo de que el sistema, en la educación en sí son procesos, no solo resultados, nos lleva a una actitud casi obsesionada a creer que todo lo que sea evaluado estandarizadamente es lo importante. A eso nos ha llevado hasta ahora las políticas públicas en educación, y realmente lo importante es lo general, el todo, no matemáticas, no lenguaje, no ciencia, que son las medibles dentro de estas pruebas estandarizadas. Y por otro lado hablamos de calidad, pero no tenemos conceptualizado el tema calidad, ni siquiera del Ministerio de Educación. La calidad es la que mide el CIMSE, es decir, aquel establecimiento que trabaja en función de ello y agobia a los profesores y amenaza a los profesores que si no hacen pruebas en función del CIMSE se van a seguir despedidos porque hay que mejorar los resultados. El establecimiento que tiene un buen puntaje CIMSE es el que tiene una muy buena educación y el que tiene una educación de calidad, en comparación al que tiene 200, 210, 220 puntos. Nosotros creemos concretamente que el establecimiento que tiene un buen resultado CIMSE no quiere decir que tenga una buena educación o una buena calidad de educación. Se ha preocupado de adiestrar o amaestrar a los estudiantes y le ha entregado una información sesgada a los apoderados, asumiendo que ese establecimiento está cumpliendo con las expectativas que tiene el padre o la madre con respecto a la educación de sus hijos, y la cosa no es así. Aquel profesor que mantenga la idea de que la educación es solamente el resultado y medido estandarizadamente, olvidándose de la visión integral de la educación, está errado. Y hablamos de incertidumbre. Incertidumbre en el sentido laboral, en el sentido profesional, en el sentido emocional, en el cuestionamiento constante que debe tener un profesional en torno a lo que está entregando frente a sus estudiantes en la sala de clases. El profesor fue capturado de la sala de clases, lo sacaron de la sala de clases, porque su clase en sí es preparada por otros. De una u otra manera pasa a ser funcional al sistema. Si uno ve un libro de historia, de enseñanza media, la parte final, viene toda la planificación lista. El profesor no tiene que hacer absolutamente nada, guiar
lo que aparece en el libro solamente. Por tanto, se pierde la autonomía, se pierde esa herramienta fundamental que debe tener un profesor o una profesora en función de crear aprendizaje significativo en sus estudiantes, y le deja esa labor a otros. Y cuando hablamos de alejar al profesor del aula, ¿a qué nos referimos concretamente? Cuando el profesor, por ejemplo, es evaluado a través de un sistema nacional de evaluación docente y entrega una radiografía de un momento X del proceso escolar, está vendiendo una quimera, porque eso no ocurre en el sistema escolar. Lo que aparece en una afirmación, la planificación óptima y espectacular que hace, no es lo que ocurre a diario o cotidiano dentro del sistema escolar. Por tanto, es una pelea individual que está entregando el profesor, porque podemos tener excelentes dadores de pruebas, excelentes profesores que dan pruebas en el sistema de evaluación docente, donde pueden salir destacados, pero son pésimos profesores dentro del aula, porque no hay una correlación al respecto. Y ahí vamos jugando a lo individual y alejándonos del proceso aula, donde es lo fundamental y donde está el centro del cambio en sí dentro del proceso educativo. Profesor en la incertidumbre, políticas públicas, carrera profesional docente. Nosotros tenemos una visión integral, la educación en esencia es colaborativa, y se plantea una carrera profesional que incentiva el individualismo y nuevamente aleja al profesor del aula. Queda como la idea casi obsesiva de que si la escuela en general como institución y el profesor individual como profesional no es presionado internamente, no va a haber resultados en la escuela. Tengo hace 6 años, 7 años, tengo el honor de dirigir un establecimiento educacional con un 85% de vulnerabilidad social, con 85 profesores y profesoras, 150 personas trabajando en el establecimiento, con 1.200 estudiantes, donde de otra manera hemos tratado de convertirlo en un nicho de resistencia. ¿A qué se refiere con ello? Un liceo que es técnico profesional y que se ha negado a dar el CIMSE. Ha trabajado con los apoderados de segundo medio en función de que no se dé el CIMSE, explicándole el por qué. A pesar de todos los males que puede tener eso, dentro de lo que son las políticas públicas o los requerimientos o elementos económicos que le pueden llegar a un establecimiento educacional, porque todo está medido al respecto. Pero creemos que si se empieza a resistir desde la unidad educativa, de las comunidades educativas, esta obsesión de estandarizar todo, de tener un alumno estándar, de tener un profesor estándar, porque eso provoca incertidumbre en nuestro quehacer diario, yo creo que es una resistencia heroica. Y eso de una otra manera se ha ido emulando en Santiago, Concepción, aquí en Valparaíso. Hay un porcentaje bastante grande de estudiantes que no han dado el CIMSE el día miércoles, que fue el día de la lluvia. La lluvia tuvo una complicidad con nuestro movimiento también, pero creo que por ahí va la cosa. Es decir, el gran quiebre que existe desde el Estado benefactor a un Estado subsidiario ha erosionado lo que es nuestra profesión y ha erosionado lo que es la identidad. Porque cuando nosotros hablamos de identidad docente dentro de este marco de consumo, de este marco neoliberal, nos preguntamos ¿cuál? La de simple funcionario cómplice de un engranaje que está formando estudiantes gravitantes dentro de un sistema que explota, o un profesor que forma estudiantes con habilidades sociales tan centradas que de otra manera él, por derecho propio, por trabajo, tanto de la comunidad educativa como propio, se da cuenta de los procesos que van a estar insertos en el mundo laboral. Cuando nosotros exigimos mejora en las condiciones laborales por el agobio que tienen los profesores y por esa demonización de la calidad de la educación, cuando se plantean, especialmente los ministros de educación, que plantean con desconocimiento lo que pasa en el sistema escolar, porque eso es uno de los elementos centrales, es decir, hay políticas públicas que se desarrollan desconociendo lo que pasa realmente dentro de las escuelas y los liceos de este país.
plantean que la calidad de la educación en gran porcentaje es responsabilidad del desarrollo profesional o del trabajo que tienen los docentes al interior del aula. Nosotros asumimos la responsabilidad que nos compete. Pero lo que nosotros no podemos hacer es hacernos responsables a aquellos que estamos trabajando en el sistema de la mala formación que tienen los profesores o los futuros profesores dentro de la educación superior. Porque eso es injusto y es desproporcionado. Y eso se debe a una serie de elementos. El primero es la desregulación que ha tenido el sistema. ¿Ya? Se habla por un lado de dignificar la profesión, pero hay una desregulación dentro del sistema de formación de futuros profesores o el trabajo de pedagogía, que cualquiera puede ser profesor. Y no es así la cosa. No cualquiera puede ser profesor o profesora, más aún ahora, que nuestra sala de clase cambió. No es la misma que quizás en la universidad le están enseñando que es. ¿Cómo podemos mejorar el sistema de la calidad de la educación dentro del sistema escolar? Cuando, vuelvo a insistir, en una desregulación en la formación de los profesores, donde no hay una calidad en la formación, o no hay un nexo entre escuela, liceo y universidad. ¿Cómo podemos mejorar la calidad de la educación y concretizar una identidad si tenemos profesores, aquí lo plantearon hace un ratito atrás, que no pueden leer, por ejemplo, no pueden investigar, donde tienen que trabajar en 3 o 4 lugares, donde hay una carga horaria, donde el profesor se lo agobia, donde la mayor cantidad de horas de clases son frente a curso y no tienen el tiempo para atender a apoderados, no tiene tiempo para atender a los estudiantes en forma individual cuando corresponde, y no tiene tiempo para hacer reflexión pedagógica, que es lo primordial para desarrollar el trabajo. El compartir con otras experiencias pedagógicas, el entregar o dar a conocer lo que son las fortalezas, dar a conocer las debilidades en confianza, en función de la mejora continua del establecimiento. Y por otro lado quedamos en el tema de una carrera profesional. ¿Cómo podemos pedir dentro del sistema escolar un trabajo colaborativo que marque lo que es la esencia del sistema escolar y la educación en sí, si tenemos una carrera profesional que está discutiéndose en el Senado ahora, donde desarrolla y potencia lo individual, donde clasifica y encasilla al profesional, donde más que formativo es punitivo, y seguimos jugando en las reglas del mercado? Por tanto, hay una serie de elementos que se pueden hacer dentro de una escuela en función de ir mejorando las condiciones laborales y las condiciones de vida de nuestros estudiantes, y va en función de la resistencia. Y la resistencia informada, trabajada en comunidades educativas, trabajada con los apoderados, e inclusive trabajada con los profesores. Porque dentro de esta desregulación en la formación de docentes en Chile, nosotros tenemos dentro de la comunidad educativa docentes que de una otra manera son pro CIMSE, por ejemplo. Y tenemos jefes de UTP y directores que son pro CIMSE. Y cuando hay un profesor que, exigiendo o apelando a la autonomía, habla con su apoderado y le dice: ¿sabe que el CIMSE no es obligatorio? Y son amenazados que van a ser despedidos a final de año. Es que de una otra manera dentro del sistema escolar estamos durmiendo con el enemigo. Ni siquiera en ese aspecto nosotros tenemos una idea concreta y colectiva en torno a una contraposición o contradicción a esta prueba estandarizada. Ayer conversábamos con los estudiantes del tema de la autonomía, pero hay un elemento que es la democracia. La democracia al interior de las entidades educativas. La democracia en la educación superior, para debatir lo que es mejor y no es mejor para el proceso educativo, hablando de pedagogía, y la democracia al interior del sistema escolar. ¿Cómo de otra manera esa verticalidad? Porque los establecimientos educacionales por ley son jerárquicos. El director, por una ley hace poco, para dirigir un establecimiento, para despedir,
para ni siquiera reunirse con los profesores para tomar decisiones, sino tomarlas en forma unilateral y solo, porque no hay un aspecto democrático dentro de los establecimientos educacionales, elemento que es primordial en función de desarrollar la autonomía. Y los estudiantes que hacen la práctica se dan cuenta de ello. Quizás vienen de una instancia universitaria que es deliberativa y llegan a un establecimiento educacional donde es jerárquico, donde no hay deliberación, donde se hace lo que se tiene que hacer, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo cambiamos nosotros eso? Les decía anteriormente, a través de la resistencia. Una resistencia informada, con los apoderados, con los estudiantes, con profesores informados y preparados para lo que viene, y no descuidar la visión de educación como elemento integrador e inclusivo. La obsesión, o quizás la bipolaridad que tienen muchas veces las leyes o las políticas públicas que se van aprobando en el tiempo, nos dan a entender de que aquellas que se promulgan en función de fortalecer algo, realmente hacen lo contrario. Nosotros, como establecimiento, somos un establecimiento que tiene 118 años. Fue uno de los primeros liceos a nivel latinoamericano en desarrollar lo que eran las especialidades técnico-profesionales. Era un liceo de niñas, ahora es mixto. Pero de una otra manera se ha ido erosionando con el tiempo con la pérdida de matrícula, pero sale como un madero de salvación en el océano, una ley de inclusión. No sé si ustedes han escuchado hablar de la ley de inclusión. Una ley de inclusión que comienza a desarrollarse a partir de marzo del 2016, en el año escolar del próximo año. Que según la esencia de esa política pública de educación es el salvataje de la educación pública, entendiendo la educación pública como la heredad del Ministerio de Educación del Estado, que es la municipal. Y realmente, más que salvarlo con una tabla en el océano, es un salvavidas de plomo. Y acá lo cuantificamos aquí en la comuna de Valparaíso. La comuna de Valparaíso, 72 establecimientos particulares subvencionados pasan a la gratuidad completa. Y hay 55 establecimientos municipales que han sido siempre gratuitos. Por tanto, va a haber una competencia feroz por la matrícula. Parecía los años 80, 81 cuando fue el traspaso. ¿Y por qué feroz? Porque le están dando la posibilidad al apoderado, la libertad a la familia de elegir el establecimiento, porque ya no va a tener la cortapisa de La Plata para ingresar a un establecimiento de élite, donde por años ese particular subvencionado se construyó y se reconstruyó y se amplió y se refaccionó con plata de todos nosotros, con plata de los chilenos, mientras la escuela municipal se iba destruyendo poco a poco, inundando cuando había lluvia, cayéndose cuando había terremotos. Por tanto, ahora nos ponen una competencia. En un lado ponen a Usain Bolt y en otro lado ponen a una persona desnutrida que al primer paso se va a caer desmayado. Y ya lo estamos vivenciando en Valparaíso. Es decir, esa ley de inclusión que iba de fortalecimiento de la educación pública realmente es un mazazo a la educación pública. Pues se van a perder ya en teoría 2.500 estudiantes del sector municipal que se van al particular subvencionado gratuito, con mejor infraestructura, con profesores que de otra manera son amedrentados a través del Código del Trabajo, incertidumbre, profesores del sistema municipal, estatuto docente, particular subvencionado, Código del Trabajo, reclame, despido. ¿Quiere construir comunidad educativa? Despido. ¿No quiere trabajar con el CIMSE? Despido. Y erosionan la otra parte. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema escolar y hablamos de identidad docente y queremos hablar del docente, realmente está dentro de un proceso de incertidumbre. Tiene una idea, una formación universitaria que va para allá, pero la política pública, el gobierno le dice que tiene que ir por acá, y su conciencia le dice que tiene que estar por aquí. ¿Cómo cambiamos esto? Resistencia, como le planteaba anteriormente, una resistencia con información, como lo hemos hecho nosotros hasta ahora, a través de diversos movimientos, explicarle a los apoderados
Porque todavía está la magia en el sector municipal, que tenemos apoderados que son pescadores y apoderados que son ingenieros, que todavía creen en la educación pública y que tienen cierta incidencia en la sociedad. Por otro lado, seguir sonriendo o no perder el norte, o sonreír simplemente cuando logramos que un alumno lea, y no perder aquella grata frase que dijo un filósofo español hace tiempo, que la pedagogía es el arte de transformar la sociedad. Yo creo que un profesor que no sueña con sus alumnos dentro de una sala de clases no está capacitado para enseñarle a leer, no está capacitado para incentivarle el gusto a leer, y no está capacitado para enseñarle a que ese estudiante defienda sus derechos, porque no es capaz de defender los propios. Por tanto, vuelvo a insistir y ratificar ese llamado. La pedagogía es el arte de transformar la sociedad, y no cualquiera puede ser un profesor o una profesora. Eso solamente está guardado y reservado para aquellos que no han perdido la capacidad de soñar.